Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Llegó el momento de hacer una pausa en la rutina, de alzar los ojos a Dios unidos, de abrir nuestro corazón y disponernos. Durante los próximos 60 minutos Él será en medio de nosotros. Aquí comienza. Familias en la presencia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, estimado Teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, Dijeron, ¿qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Un día, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Mientras Pedro y Juan hablaban con la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira. Y actuando conscientemente, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. En aquellos días, el número de los discípulos se incrementó. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, o eran hombres o mujeres. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano.
Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea supieron que también los paganos recibieron la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. El Señor está conmigo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que una multitud de judíos y de griegos creyeron. Pero los judíos incrédulos incitaron a los paganos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Luego de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y le preguntaron: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les preguntó: ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y luego de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Luego de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas, y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Luego dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca.
5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿Tienes permiso para defenderte ahora? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones que me hacen los judíos. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin... Doctor. Vaya en paz. Y paz para usted, capitán. Hermanos de Familias en la Presencia de Dios, en nombre de este ministerio, queremos darles las gracias por su disposición, colaboración y participación durante todas las conexiones en este 2025. Esperamos de corazón que sus vidas hayan sido edificadas y todos, incluyendo al equipo de trabajo que estuvo detrás de la elaboración de la multimedia, los hermanos encargados de la introducción y la elaboración del mensaje, hayamos sido llenos del Espíritu Santo como también lo fueron los apóstoles en un principio para llevar a cabo la comisiva de predicar el Evangelio a las naciones con el respaldo de nuestro Señor. Comisión que hasta estos tiempos también nos es encomendada, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 28 verso 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibe a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin ningún impedimento. Dicho esto, los esperamos el próximo año con un nuevo estudio de la palabra para que continuemos siendo familias en la presencia de Dios. Feliz y bendecido 2026 para todos.